Nuevamente, Alianza País tendrá el control de la Asamblea Nacional. La dispersión pasó factura a las oposiciones, donde solo el acuerdo entre Creo y Suma y el Partido Social Cristiano tienen una presencia significativa. ¿Cuál será el panorama de la próxima legislatura? Es verdad que por estar pendientes hasta el último minuto del desenlace presidencial de la primera vuelta, perdimos las perspectivas de lo que ocurría en las elecciones legislativas del 19 de febrero. En el programa de hoy vamos a calcular cuánto poder amasó el correísmo en esta contienda, qué tan fuerte es el bloque de Creo Suma y lo estratégico que resultará el Partido Social Cristiano en el hemiciclo parlamentario. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Guillermo Celi, primer asambleísta nacional electo por la Alianza Creo Suma. Augusto Espinosa, ex ministro de Educación, quien también ganó una curul como asambleísta nacional por Alianza País. Y César Ron, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano en Guayas. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Políticamente Correcto, que a partir de este domingo se transmitirá a las 10:30 por la señal de Coavisa. En el programa de hoy queremos trazar los primeros escenarios sobre los cuales caminará la próxima Asamblea Legislativa, así como su capacidad de bloqueo o de colaboración con el próximo gobierno. Luego de las elecciones del pasado 19 de febrero, ¿cómo quedaron las fuerzas parlamentarias, Claudia? Aunque con menor peso que en la actual legislatura, la próxima Asamblea Nacional nuevamente estará controlada por Alianza País. Durante los próximos 4 años operarán 3 bancadas bien definidas. La de Alianza País con 74 curules, entre las que se incluyen los acuerdos con movimientos locales y el Partido Socialista. La Alianza Creo Suma, que obtuvo 33 escaños, y el Partido Social Cristiano, que tendrá 15 asambleístas. El resto de organizaciones políticas obtuvieron menos escaños. Pachacutic tendrá 4 legisladores. La Izquierda Democrática, 3. El Partido Sociedad Patriótica, 2. La Alianza ID Pachacutic, 1. Y Fuerza Ecuador, una legisladora nacional. En las 4 curules restantes fueron electos asambleístas de movimientos locales. Claudia, pero ¿qué pueden y no pueden hacer los legisladores de Alianza País con esta mayoría absoluta? Con sus 74 legisladores, Alianza País podrá controlar gran parte de la labor de la Asamblea. Es decir, elegir al presidente de la Asamblea Nacional, así como a sus 2 vicepresidentes. Con una bancada de mayoría también es fácil incidir en la designación de los 4 vocales que son parte del Consejo de la Administración Legislativa y que deberán representar a las distintas bancadas. Y también organizar el reparto de 13 comisiones legislativas, entre ellas la de Fiscalización y Control Político. Además, Alianza País podrá presentar y tramitar las leyes que considere necesarias en función de sus atribuciones y allanarse sin problema a los vetos enviados por el Ejecutivo. Lo que no podrá hacer es rechazar un veto del Ejecutivo. Además, los votos del oficialismo podrían destituir a autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo de Participación, mediante un juicio político. ¿Es decir que Alianza País tendrá una bancada poderosa, Claudia? Sí, en parte, porque no contará con los votos necesarios, es decir, los 2/3 de la Asamblea para destituir vía juicio político al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros de Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura o de la Función Electoral. Alianza País tampoco podría enmendar la Constitución. Ante este panorama, ¿qué espacio de maniobra le queda al resto de fuerzas políticas de la Asamblea? Bien, Guillermo Celi, para usted la primera pregunta. Con esta representación de Alianza País en la Asamblea Nacional, donde tiene una mayoría absoluta, y en caso de que Guillermo Lasso ganara las elecciones en segunda vuelta, ¿se avecina un bloqueo? La próxima asamblea va a ser una asamblea completamente diferente de la que está feneciendo. Una asamblea que ha estado al servicio de un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano, que poco o nada ha hecho por detonar el empleo, el emprendimiento y luchar contra la corrupción.
La próxima Asamblea Nacional, a la cual nosotros iremos a partir del 14 de mayo, será una asamblea que trabaje de la mano de la familia ecuatoriana y de su futuro. Por eso es muy importante el mensaje que estamos dando a todos los bloques legislativos. Aquí hay un bien mayor, y ese bien mayor es salir de la crisis económica que vive nuestro país y sacar adelante a los ecuatorianos. Guillermo Celi, Alianza País tiene el 54% de la Asamblea, es decir, controla más de la mitad de la Asamblea Nacional y pueden hacer cualquier tipo de enmiendas legales o de nombrar autoridades sin que haya mayor diálogo con las otras bancadas. ¿Cómo gobernar o cómo legislar en favor de la familia ecuatoriana cuando ustedes no tienen la fuerza que tiene Alianza País? Bueno, primero porque vamos a trabajar de la mano de la ciudadanía, de los ecuatorianos, y eso tiene que estar muy claro para la próxima Asamblea Nacional. Además que va a ser fundamental que el 2 de abril, y lo que vemos ya en la segunda vuelta, Guillermo Lasso será el nuevo presidente de los ecuatorianos, y eso significa también que en nuestro caso estamos listos, dispuestos de ser ese gran catalizador con todos los sectores y bancadas políticas, dejando de lado las banderías de los partidos y tomando el amarillo, azul y rojo. Lo que se va a discutir en la Asamblea va a ser muy importante para el futuro de los ecuatorianos y nosotros lo asumimos con mucha responsabilidad. Si Guillermo Lasso gana la presidencia de la República, ¿ustedes necesariamente dialogarán con Alianza País para tener una agenda mínima de trabajo? Con todos los sectores, incluyendo con Alianza País. Es importante dejar de odiar y dividir al Ecuador como ha sucedido lamentablemente en estos 10 años. Nosotros traemos el cambio, nosotros traemos la paz y la unidad nacional. Nosotros serviremos no solo a aquellos que votaron por nuestra alianza, sino también por todos los ecuatorianos. Ese es el camino que le estamos marcando al Ecuador, esta nueva generación de políticos. Augusto Espinosa, ustedes con la fuerza que tienen en este momento en la Asamblea Nacional pueden tranquilamente dirigir el reparto de las autoridades en la Asamblea, poner presidente, vicepresidente sin mayor problema porque tienen los votos para hacerlo, independientemente de si gana Lasso o si gana Moreno. ¿Cómo miran ustedes la posibilidad de tener el control ya formal de la Asamblea en cuanto a autoridades? Yo creo que ya en la posición de asambleístas electos hay que aprovechar cada uno de los espacios para no hacer demagogia, sino más bien generar una propuesta y mostrarle al país lo que mismo va a pasar en la Asamblea, cuál es la posición de cada una de las bancadas. ¿Ustedes van a captar la presidencia de la Asamblea? En ese sentido, indiscutiblemente, nosotros vamos a captar la presidencia de la Asamblea, tenemos mayoría, veremos con las tendencias aliadas cómo distribuimos las presidencias de las comisiones, las vicepresidencias, pero yo sí quisiera... Antes de irnos al otro Carlos, paso, solo para cerrar, disculpe que le interrumpe. ¿José Serrano va a ser el presidente de la Asamblea Nacional? Todavía no hemos discutido eso internamente. Doris Solís, ¿no? Todavía no hemos discutido el más internamente. votado es José Serrano. Todavía no hemos discutido eso, ya será una resolución de Alianza País, pero yo sí quiero hacer una invitación a que nosotros, quienes vamos a ir a la Asamblea, comencemos a tener una práctica parlamentaria, es decir, que dejemos de lanzar ideas sueltas, sino que más bien vayamos a hablar de los problemas que tiene el país con argumento y de las propuestas de solución. Es decir, no se trata aquí de aprovechar cada espacio para decir yo voy a ganar, lo lograremos, si haremos la mayoría. No, 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 el país ya decidirá. Más bien una invitación a los dos asambleístas electos para que hablemos con seriedad de los distintos temas que abordaremos en la Asamblea, digamos lo que verdaderamente podemos hacer como legisladores y como fiscalizadores y no usemos este espacio infructuosamente para una disputa intrascendente, no de que el uno es violento, no de que el otro acusa. Vamos a construir un país y un país diferente. César Ron, por primera vez en muchos años el Partido Social Cristiano logra armar un bloque legislativo importante, 15 legisladores, es más del 10%, tienen ustedes derecho a tener una bancada legislativa con todas las letras. ¿Para qué sirve esa bancada legislativa cuando tenemos prácticamente un control absoluto de Alianza País y una relación con Creo Suma que todavía no está cimentada, que más bien se nota que hay distanciamientos y algunas riñas o resentimientos de lo que fue la campaña electoral? El Partido Social Cristiano, la 6 Madera de Guerrero, tiene un resurgimiento. Hemos más que duplicado nuestra participación política en relación a la última elección de asamblea. Así es que muy contentos, muy satisfechos y con un gran compromiso con nuestro país. Nosotros vamos a la asamblea a apoyar todas las reformas de cambio positivo para vivir mejor en el Ecuador. El Ecuador tiene que hacer cambios.
Eso quiere decir que no estarían con Alianza País en la Asamblea Nacional como un bloque aliado. Ideológicamente no estamos con Alianza País, hay que decirlo claramente. Pero si las propuestas de Alianza País son buenas para que el país mejore, para que haya trabajo, para que haya producción, para que venga la inversión, para salir de este atolladero en que nos encontramos, apoyaremos las propuestas de cambio en la Asamblea Nacional. Si el partido de gobierno pierde la elección presidencial y gana Creo la elección presidencial, apoyaremos las propuestas de Creo para hacer las reformas que el país necesita. Nuestra posición es construir a cambio de nada. Construir a cambio de nada, porque hoy el Ecuador necesita cambios profundos. El Ecuador votó por un cambio profundo y vamos a ver qué resulta en la segunda vuelta electoral. Y el Congreso no puede convertirse de ninguna manera en la piedra en el zapato de ninguno de los dos gobiernos. Ingeniero Ron, el alcalde Jaime Nebot dice que ellos van a votar por Guillermo Lasso, que esa es su decisión, es la ideología que más se le parece, no necesariamente harán una campaña, pero eso quiere decir que necesariamente estarán con Creo Suma en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para lograr tener la posibilidad de incidir en una agenda parlamentaria en la que ustedes también pondrán los temas importantes a debatir. Estaremos con Creo y Suma o con el que tengamos que estar en los proyectos que son buenos para el país, en los proyectos que sean malos para el país, en los proyectos que sean malos para el pueblo ecuatoriano, vamos a votar en contra. ¿Cómo no votar a favor de la reducción de impuestos? ¿Cómo no votar a favor de la generación de empleo productivo? ¿Cómo no votar a favor de la eliminación de la tabla de droga para los centros de rehabilitación para nuestros jóvenes? ¿Cómo no votar a favor de que los jóvenes tengan acceso libre a las universidades? ¿Cómo no votar para que vengan los capitales al Ecuador, para que vuelva a haber inversión y para que vuelva a haber trabajo en el Ecuador? Entonces, ahí nos van a encontrar, apoyando, construyendo. El Ecuador de hoy tiene que entender algo. Se han perdido 10 años valiosísimos en la historia del Ecuador, donde nos hemos olvidado de conversar, de avanzar y de construir. Es hora de construir. Y este es un llamado a Alianza País, que tiene hoy el bloque parlamentario nuevamente mayoritario en la Asamblea, a escuchar y a no seguir con una pared, tratando de hacer lo que ellos creen a espaldas del pueblo ecuatoriano. Ellos han tenido un gravísimo retroceso en esta última elección. Han perdido más de 30 puntos en las elecciones. Y esto es un llamado de atención y un mensaje para construir acuerdos para la gobernabilidad del Ecuador. Ingeniero Ron, brevemente, ¿ustedes reclamarían al menos la segunda vicepresidencia de la Asamblea en estas negociaciones? ¿Les interesa esa autoridad, esa dignidad o un reparto en las comisiones? Nosotros no estamos por cargos, lo reitero. Vamos a apoyar a cambio de nada. El diálogo es más importante si tienen ustedes la capacidad de incidir como vicepresidencias, como comisiones. De acuerdo a la Constitución nos tocaría la segunda vicepresidencia. De acuerdo a la Constitución nos tocaría formar parte de ese bloque de representación en el CAL de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución deberíamos tener un reparto equitativo en las comisiones para trabajar, si es que se va a manejar con justicia. Ahora, si se va a manejar a espaldas de la decisión del pueblo ecuatoriano, pues nosotros estaremos en la Asamblea haciendo nuestra lucha como siempre la hemos hecho. Guillermo Celi, José Serrano, presidente de la Asamblea, y Guillermo Celi, vicepresidente de la Asamblea. Mire, Carlos, el tema de los repartos en torno a las dignidades hay que tomarlo desde un punto de vista, primero, de lo que le conviene al Ecuador. Y para cada cosa hay que ir paso a paso. Hoy día estamos en una segunda vuelta. Nosotros nos reuniremos en las próximas horas con nuestro bloque, con nuestra alianza 21-23 y además nuestros aliados locales. Suma ha ganado solo en Bolívar un asambleísta, que veo que no apareció ahí, y también uno en Chimborazo en alianza con el Movimiento Cambio, que también se suman a esta gran unidad por el cambio. Pero que no les va a alcanzar para tener 50%. No, pero es importante destacarlo. Y acabo de escuchar a César Ron hablar de temas con los cuales hemos planteado y coincidimos. El tema de bajar impuestos y cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Y adicionalmente, este tema de la conformación de las comisiones, la conformación de la mesa directiva en la Asamblea Nacional, tiene que ser producto de la segunda vuelta, luego de la segunda vuelta. Hoy día tenemos que proponerle al Ecuador
cómo vamos a generar el cambio y qué normas vamos a plantear a través de la Asamblea Ahorita no hay Legislativa. cómo hablar del reparto de los acuerdos en la Asamblea mientras no se decida quién va a ser el presidente. Es que eso es fundamental y me parece que es apresurado. Al menos nosotros, quienes formamos parte de la nueva generación de políticos, no estamos en la política del reparto. Nosotros estamos en la política de la propuesta. Y si usted me permite, hay temas fundamentales como son cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y bajar los excesivos impuestos. Generar leyes que detonen con el empleo y el emprendimiento. Y voy a ser puntual. La declaratoria de zonas francas o zonas especiales, eso depende del Ejecutivo, sí, pero depende fundamentalmente de la aprobación que se dé en la Asamblea Nacional. Y el llamado es para todos los bloques legislativos. El generar empleo y emprendimiento es positivo, pero por supuesto, si en un solo año, de septiembre del 2015 a septiembre del 2016, se han perdido 350.000 empleos, es ahí donde hay una asignatura pendiente y los ecuatorianos estarán vigilantes. Augusto Espinosa, César Ron ha dado una sentencia fuerte en contra de Alianza País, es decir, un partido que si bien controla la Asamblea, tiene muchos menos puntos que hace 4 años, ya no tienen los 2/3 de la votación, tienen que escuchar al pueblo, escuchar a los otros interlocutores políticos, si es que no quieren tener un desgaste mayor. Yo creo que hay que comenzar a hablar de dónde pueden haber acuerdos y dónde pueden haber desacuerdos, más allá de los cargos en Asamblea. Primero, yo creo que puede haber un gran acuerdo entre todas las bancadas, y aquí una invitación a los 2 compañeros electos como asambleístas, un gran acuerdo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que uno de los males que tienen los países, no solo el Ecuador, es el tema de la corrupción, pero para luchar contra la corrupción hay que superar esa posición que tiene mucha gente de lanzar acusaciones sin fundamento, y toda acusación tiene que tener pruebas. Y ahí sí yo creo que podemos hacer un acuerdo entre todas las bancadas, caiga quien caiga, de este gobierno, de los gobiernos anteriores, del municipio de Quito, caiga quien caiga. Yo creo que en otros aspectos hay profundas discrepancias. Por ejemplo, en el modelo económico neoliberal, que ya nos llevó a la crisis bancaria, al feriado bancario, a los paquetazos, a los ajustes, en eso no vamos a acordar. Mire la propuesta del candidato de Creo. Bajar impuestos, 3.689 millones de dólares, dice que es lo que va a bajar en impuestos. ¿Cómo se va a financiar educación, salud? ¿Cómo vamos a financiar esos sectores? Si es que en salud se destinan 2.469 millones, el 150% es lo que van a bajar en impuestos de eso. En educación, 4.742 millones. ¿Cómo se va a financiar eso? Si es que a mí me cuentan la manera cómo llegar al paraíso, porque a todos nos encantaría no pagar un solo centavo en impuestos y tener todos los servicios públicos. Eso no ha pasado en ningún país del mundo desde el siglo me voy a corte comercial y le doy la palabra al regreso del siguiente bloque para terminar con estos temas. Bien, lo que nos queda claro es que las 3 bancadas que están presentes en este panel lo que hacen es invitarse mutuamente a un diálogo entre fuerzas políticas para sacar adelante una asamblea más de consenso. Eso es positivo. Nosotros nos vamos a un primer corte comercial. Siga en Políticamente Correcto. ¿Cómo será la relación ejecutivo-legislativo si gana Guillermo Lasso? Y si gana Lenín Moreno, ¿tendría una relación más llevadera? Lo analizaremos después del corte. Una ex legisladora y una asambleísta en funciones hablaron con Políticamente Correcto sobre cómo debería ser la relación ejecutivo-legislativo a partir del próximo 24 de mayo. Escuchemos sus análisis. ¿Sería difícil la relación de Guillermo Lasso con el legislativo? La bancada de oposición tendrá que ser una bancada que además busque lograr consensos. De modo que los números no están tan lejanos para lograr la mayoría más 1, como sí lo estaban en el anterior periodo. ¿Lenín Moreno tendría una relación más cómoda con la Asamblea? Una relación de respeto como colegislador y la Asamblea cumpliendo su rol como establece la Constitución y la ley, de coordinación, ¿sí?, en el tratamiento de los diferentes proyectos de ley, para seguir desarrollando, insisto, los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el país. ¿Qué otras formas de gobierno hay por fuera del legislativo? El ejecutivo es el que maneja el poder. Aquí no hay chistes ni bromas. El legislativo ejerce un segmento del poder.
¿Las minorías y el Partido Social Cristiano deben formar un bloque fuerte con Lasso? Entre los integrantes de la oposición, yo creo que en este minuto ya no hay grandes diferencias en lo programático. Probablemente hay temas específicos que habrá que afinar, pero creo que en los grandes temas que le interesan al país hay muchas coincidencias. ¿Y con Lenín Moreno? Es posible que la oposición, a lo mejor, se le ocurra volver a ese viejo Congreso, en donde efectivamente el hombre del maletín transitaba por los corredores del Parlamento comprando conciencias. ¿Alianza País debería buscar acuerdos con Guillermo Lasso si gana la presidencia? Obviamente que habría que mantener una relación de respeto, pero de ninguna manera el bloque de asambleístas de país, que tenemos una mayoría, podría aupar una restricción de derechos. Por ejemplo, un retroceso del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social. La verdad, doctor Espinosa, es que hay una serie de demandas ciudadanas que están pendientes de que se las reforme, de que se las avance desde el legislativo. Una de ellas tiene que ver el tema tributario y, ¿por qué no, también el control político y la fiscalización? Si ustedes tienen la mayoría de la Asamblea y se ponen de espaldas a esa necesidad de fiscalizar o de emprender reformas tributarias, de poco les servirá esa mayoría legislativa. Bueno, primero habría que preguntarse por qué el tema tributario. O sea, se intenta posicionar la idea de que en el Ecuador se pagan demasiados impuestos. Somos un país que tiene una presión tributaria menor que el promedio de América Latina, alrededor del 20%. Si comparamos con Alemania o con los países que han logrado procesos de desarrollo importantes, nos damos cuenta que no hay tal presión tributaria, sino que nos den cifras, porque hablar de memoria es fácil, hay que demostrar lo que se dice. Después, la política tributaria es una institución que se creó en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque se busca justicia social. ¿Qué hace la política tributaria? La política tributaria cobra impuestos a los que más tienen para satisfacer las necesidades de los que no tienen. Y en algunos casos, no solo que cobra a los que más tienen, cobra a los que les sobra. Ejemplo, Guillermo Lasso, en el 2006 pagaba $20.000 de impuesto. En el 2015 le tuvo que pagar $5 millones de impuestos. Entonces, esa política de redistribución es necesaria. Todos los países tienen una política de redistribución. Pero hay muchas críticas al planteamiento de la política tributaria diseñada por Alianza País. Primero, porque ha generado inestabilidad entre los empresarios. En segundo lugar, porque está el hecho de que mucha de esa carga tributaria está financiando un gasto corriente y una carga burocrática que muchos sectores piden sincerar. Y por esa razón es importante tomar en cuenta de qué manera se puede trabajar en una reforma. Financiar la carga burocrática de médicos, de profesores, se tiene que hacer, porque de propaganda estatal también. Pero miren, vean los montos. O sea, se va a reducir, la propuesta es reducir $3.600 millones. ¿Qué financian esos $3.600 millones? Y dicen, no, es que esto lo vamos a compensar eliminando la Secretaría del Buen Vivir. ¿Cuál es el presupuesto de esa secretaría? Yo creo que aquí hay que ser muy serios. Lo que cabe también preguntarse si es que amerita que exista esa secretaría. Bueno, se puede revisar, todo se puede revisar. Como el Ministerio de la Política también, que es innecesario, todo se puede. La central de campaña del correísmo pagada con la plata de todos los ecuatorianos. Guillermo, mira, hay que puntualizar hablando esas con cosas, seriedad, hablando con seriedad, dime cuál es el presupuesto de todas las instituciones, más allá de que se crea que sirvan o no, todo depende del modelo de gestión. ¿Cuál es el presupuesto de esas instituciones? El eliminar esas instituciones, ¿compensa la reducción? No. Cuando se habla de burocracia, la mayor parte de la burocracia son médicos, profesores, militares, policías. Y no ha habido tal crecimiento de la burocracia. Que me demuestren con datos, que me den los datos. ¿Cuál es el dato, Guillermo o César? ¿Cuál es el dato del número de burócratas en el Ecuador? ¿Cuál es el dato, Por supuesto Guillermo? que lo vamos a hacer. Pero dame ahora, porque ahora mismo. ahorita y sí. tú hablas de cifras, pero no hablas de los seres humanos, de los ecuatorianos Hablo que de los sufren seres humanos. la crisis económica y solo te refieres a únicamente cifras. Date una vuelta por Manabí, por Guayas, por Quito mismo y por toda la zona rural del país, para que veas cómo están viviendo los ecuatorianos y la crisis económica que está galopante y la pérdida de empleos. Esa es una realidad. Segundo, quiero puntualizar, ese cuadro que ha hecho Augusto ahí, que ha presentado,
es simplemente en el imaginario de ellos. Nosotros sí vamos a cumplir el mandato constitucional que ustedes dicen que lo han cumplido con la educación. A esta actualidad, a 2012, para ser exacto, el 6% del PIB debería estar destinado a la educación. Una pregunta, vamos a si es hacer que las cosas si reducen esto, ¿cómo van a aumentar los ingresos? Nosotros, pero dime el gobierno cómo. del cambio sí lo va a hacer. ¿Cómo se Dime reducen cómo. Es el impuestos momento de decir cómo. y se mejora el ¿Cómo servicio vas a público? reducir? ¿De dónde van a salir Bueno, los recursos para financiar primero, eso? Vamos a vender los 2 aviones presidenciales. Ya con vamos eso, a eliminar el suma. Ministerio de la Felicidad, que un señor está abrazando árboles mientras que el pueblo necesita. Adicionalmente, el Ministerio de la Política. Vamos a incrementar el número de médicos y el número de policías y el número de maestros. Respondiéndome cómo. Esa es la realidad. Pero no te del cuadran Ecuador. las cifras. Con todo lo que dijiste, no llegas a 100 millones de dólares. Hay que refinanciar la deuda externa que tenemos. Al nombre de tu movimiento, que es Suma. Suma bien. Suma los 3.690. Y sumo sobre todo pero no me das el dolor datos de la gente, de los ecuatorianos, Mira, que ustedes no lo ven, que hoy día están en crisis económica. Y te voy a ser muy claro, si tú me permites hablar. Cómo. Y lo estoy diciendo cómo. Hay que decir cómo, no lo estás diciendo. Y los créditos, no cuadra. Y los créditos que ustedes están financiando, les van a quitar el gasto corriente 3.600 millones de dólares a los ricos y no se va a dar nada para los pobres. Esa es la política del odio, de la división, y nosotros no vamos para allá. Gracias, doctor Espinosa. Está con la palabra Guillermo Celi. Brevemente, para darle la palabra también a César Ron. ¿Cómo se mejora la calidad del servicio público reduciendo impuestos? Esa es la pregunta de Tenemos que Augusto reprogramar, por ejemplo, la deuda que tenemos con China, que se han adquirido créditos al 8 y al 9%, cuando en el mercado internacional están el 2 y el 3%, y eso tienen que decirlo ellos. Nosotros también vamos a ir a fiscalizar los 10 años del correísmo y al gobierno de Guillermo Lasso, a nuestro gobierno. Por supuesto que sí, ustedes que han hecho en 4 años. Y los invito pues a los compañeros legisladores, a todos, a los 137 y los 2 que están acá presentes. Vamos a crear una ley, la ley 3 en 1, para que adicional a las 2 declaraciones de impuesto a la renta y de bienes que tiene que presentar todo funcionario público, se presente una tercera, la declaración de intereses del funcionario, de su esposa o esposo, de sus hijos y de sus padres y hermanos, para saber a qué se dedican y si luego de su periodo hubo algún incremento producto del cargo al cual representa ese funcionario. Nosotros sí vamos a contra la corrupción. Le doy la palabra a César Ron, por favor. César Ron. Es preocupante escuchar lo que estoy escuchando en este panel. El país no puede seguir bajo el modelo de desarrollo económico que tiene hoy. El modelo colapsó. Hay que hacer algo. Tomemos en cuenta que en el bloque anterior hablaban de acuerdos, ¿no? Hay que bajar el costo país. Por eso hay que buscar acuerdos, porque cada uno está por su lado. Tenemos que buscar acuerdos. ¿Cómo bajamos el costo país? ¿Cómo buscamos un nuevo modelo de desarrollo Bajando económico? Carga tributaria. ¿Cómo hacemos? Entre otras cosas, hay que bajar impuestos. Sí, señor, hay que bajar impuestos. Hay que darle un alivio a las empresas, hay que eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Las empresas están muriendo, las personas no tienen trabajo. ¿Cómo reactivamos el aparato productivo y la producción? ¿Cómo ponemos en marcha el Ecuador? De eso se trata, de eso se trata. Y ahí tienen que intervenir, sin duda, la legislatura, pero tiene que venir una iniciativa presidencial. Entonces, a mí me preocupa, si es que el presidente es moreno, entonces hay mayoría. Vamos a mantener la carga tributaria y el diseño tributario, Lasso, ¿no es cierto? No, se mantiene todo como Por eso, está. se mantendría el diseño tributario. Pues la posición dice, Moreno dice, todo queda como estamos. El país no aguanta más. ¿Y si gana Lasso? Y si Lasso dice, el partido de gobierno dice, nosotros tenemos mayoría, entonces vamos a ir a una posición de negación. ¿Y el Ecuador? La pregunta es, ¿y en esa posición de negación? ¿Y el Ecuador? Usted hablaba de acuerdos. Entonces, ¿cuándo va a volver la sensatez? ¿Cuándo vamos a conversar? ¿Cuándo vamos a buscar los acuerdos para la gobernabilidad del Ecuador? El Ecuador ya no aguanta más. El Ecuador está por reventar. La situación económica del país es gravísima, porque el Ecuador ha cogido préstamos para gastar el dinero de los préstamos en gastos corrientes. Sin embargo, la producción del Ecuador no crece desde hace 10 años. Aquí no hay ninguna gran nueva industria que se venga a instalar. Acá no vienen los capitales se van a Chile, a Colombia, a Perú. Contra eso tenemos que competir. ¿Cómo hacemos que la industria ecuatoriana vuelva a ser competitiva? ¿Cómo hacemos que los ecuatorianos vuelvan a generar trabajo, a tener empleo productivo? De eso se trata. El Ecuador no va a salir adelante y no vamos a cambiar esta rueda, esta dinámica económica, si no ponemos en marcha el Ecuador y salimos de ese viejo modelo de desarrollo que ha colapsado.
Y bien, con las reflexiones del ingeniero Ron, nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto para hablar ahora de la reforma política. El presidente Rafael Correa intenta traer los fantasmas de la muerte cruzada. Después del corte analizaremos qué significa esta figura y cómo funciona. No se desconecte de Políticamente Correcto. Durante un conversatorio con los medios de comunicación, el presidente Rafael Correa amenazó con la muerte cruzada en caso de que gane Guillermo Lasso la presidencia el próximo 2 de abril. Escuchemos sus declaraciones. O sea, yo no quería presentarme, pero si hubiera sido necesario me hubiera presentado, porque ya la vida en estas alturas no es de uno, sino de su misión, de su pueblo, de su país. Y uno tiene que estar donde le exige el momento histórico, tiene enormes responsabilidades sobre sus hombros. Entonces, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Si bien el presidente de la República no fue muy claro en explicar para quién es la muerte cruzada, es decir, la posibilidad de que sea el presidente el que la convoque, porque la Asamblea lo que tiene que hacer es un juicio político al primer mandatario, si es que ese es el caso. Guillermo Celi, ¿a quién le conviene más una muerte cruzada? ¿Al mismo Guillermo Lasso en caso de que gane la presidencia? Es decir, si ve que hay un bloqueo de una mayoría legislativa no es mucho más, de Alianza País, ¿no sería mucho más fácil que sea Guillermo Lasso el que arme una muerte cruzada y vuelva a refundar la patria a través de nuevas elecciones? El Ecuador necesita estabilidad y las palabras del presidente de la República son una prueba irrefutable del deseo absoluto del correísmo de perpetuarse en el poder. Temen perder sus privilegios, quieren el poder por el poder. Nosotros queremos el cambio, consensuando con todos los sectores. Esa es una declaración realmente que alarma a todos los ecuatorianos. ¿A Guillermo Lasso la alarmó? Bueno, realmente viniendo de quien viene, obviamente hay una posición desmedida en esta segunda vuelta, que empezó ya con una campaña sucia, por ejemplo, falsificando mails inexistentes de Guillermo Lasso y enviando a mi provincia, Manabí, mails masivos, que quedaron completamente claros que no es así. Luego una voz falseada, trucada de César Monge. César Monge jamás pronunciaría una expresión de ese estilo y yo como manabita jamás lo permitiría. ¿Por qué asocia el tema de la supuesta campaña sucia contra Manabí con lo de la muerte cruzada? Porque luego se dio el siguiente paso, pues, lanzando alimentos que necesitan nuestras personas albergadas que lo perdieron todo. Yo soy un afectado del terremoto. Mis padres y mi madre perdieron su departamento donde han vivido 37 años de su vida y yo lo siento en carne propia, el dolor que sentimos los manabitas y otros hermanos manabitas que perdieron a sus familiares. Y este tipo de cosas, falseando también la imagen de la ex reina de Manabí, Rafaela Paz, que inmediatamente salió a desmentir, lo único que exacerba es el odio. Y el Ecuador no quiere eso, el Ecuador quiere unidad. Y yo sí le quiero decir, Carlos, si usted me permite, sí, hace 4 meses, en una sabatina utilizando la plata de todos los ecuatorianos, con un papel en mano, se burlaron, el presidente se burlaba con sus acólitos de los nombres manabitas, que es parte de nuestra idiosincrasia, y yo me siento orgulloso de aquello, o acaso ya nos olvidamos, por ahí por el 19 o 20 de abril, luego del terremoto, en Pedernales, mientras que la gente lloraba a sus muertos y lloraba la desesperación de lo que había acontecido, el presidente mandó a callar y a que nadie le llore. Manabí le dio un voto masivo a Lenín Moreno en esas elecciones. Ya vamos a ver lo que pase, vamos a ver lo que pase el 2 de abril. En la segunda vuelta. Y también estamos analizando que paradójicamente en Manabí, con datos de contabilización, aparece que está la media nacional del voto nulo es 4.5, en Manabí es del 9.5 y 10. Y también el ausentismo nacional es del 18% y en Manabí es del 12.5, es comprensible 13%. Por el tema del terremoto. Pero vamos a revisar eso también y nuestro equipo técnico y de abogados tendrá que tomar las decisiones correspondientes. Augusto Espinosa, da la sensación como que Correa, el presidente Rafael Correa, mira a este próximo gobierno, a esta próxima legislatura, como una legislatura y un gobierno de transición. Es decir, durará lo que tenga que durar porque él está anticipando su regreso. Primero, Carlos, permítame una observación, algunas de los comentarios que hizo César Ron. Yo creo que cuando se habla de desarrollo, hay que hablar de los procesos de desarrollo. El desarrollo se da en el largo plazo. Hay 2 tipos de economistas, los que más se dedican a la contabilidad, es decir, a ver lo puntual, lo que pasa en un año, y los economistas que nos especializamos en desarrollo y vemos los procesos de largo plazo. En el caso del Ecuador, durante los últimos 10 años somos el país en América Latina que más
ha crecido. El país en América Latina que más ha crecido como tasa de crecimiento promedio anual. La CEPAL le pone ahora al Ecuador en el fondo de la tabla economista estoy de acuerdo, Carlos, pero es que hay que ver el proceso, porque es indiscutible que uno de los países más golpeados por la situación internacional ha sido el Ecuador. Caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, caída de los precios de los principales productos de exportación ecuatorianos. Eso es lo que ha sucedido frente a esa situación crítica internacional. ¿Cómo se enfrentó la crisis? ¿Cómo se enfrentó la crisis? Haciendo un ajuste. Perdóname, Augusto, el Ecuador nunca debió haber caído ahí con tanto dinero que hubo. Se tuvo que haber sembrado el petróleo en desarrollo económico, Claro. ¿en qué? En desarrollo agrícola, en Sí, desarrollo César. productivo, que hubiera permitido enfrentar la crisis y no sacar la receta vieja Ya, de clavarle y llenarle de impuestos al pueblo ecuatoriano voy a hablar. y tener atorada la economía, porque es vergonzoso Ya, después de voy- lo que voy- tú estás voy a hablando, hablar, que el Augusto Ecuador, Espinosa. que el Ecuador Mira. hoy día esté penúltimo. Penúltimo en América Latina en desarrollo. Frente a eso, una de las cosas que hay que rescatar es que por primera vez en la historia económica del Ecuador, al menos en la historia de los últimos 20, 30 años, un shock externo de esa naturaleza no recae sobre las clases populares, lo primero. Y lo segundo, hay que ver las estadísticas. Tasa de desempleo, a pesar de ese shock externo, indiscutiblemente nos iba a afectar. Tasa de desempleo del Ecuador, 5.2%. Comparemos con todos los otros ¿Usted está tomando países en cuenta de ahí América el Latina. subempleo o el empleo inadecuado? El desempleo. El Solo el subempleo desempleo. sube al 19%. Que es muy alto, ¿no? Sí, pero es un problema estructural que hay que seguir superando. Y lo otro, cuando se habla de competitividad, hay que hablar de competitividad sistémica. Yo también fui empresario, fui exportador de flores y me acuerdo pues las dificultades que teníamos en el pasado para producir. Teníamos que generarnos nuestra propia energía, teníamos que transitar por carreteras absolutamente dañadas. Eso se llama productividad sistémica y en eso ha invertido el Ecuador. Y lo otro, César, revisa las utilidades de las empresas durante los últimos 10 años. Han sido crecientes y en los últimos años, en un momento de dificultades, no es que se han vuelto negativas, han disminuido. Entonces hay que ver el país en el largo plazo, no hay que ser miopes cuando se analizan los procesos de desarrollo. Pasemos, por Esa favor, es la al tema realidad. político. Pasemos al tema Pasando político. al tema- Porque yo le digo una pregunta, es decir, ustedes, por un lado, tienen ya la amenaza del presidente de la República de ver esto como una transición, no como un gobierno de 4 años, sino como una transición que termine con una destitución al presidente o una muerte cruzada. Miren. Por un lado. Pero por otro lado, ustedes están ya empezando a ver que se posesionan las autoridades de control elegidas en este periodo. El defensor del pueblo, el contralor, está avanzado el concurso del fiscal. ¿No es una amenaza para Alianza País tener a las mismas figuras del correísmo pasado en un periodo donde debería haber más concertación economista? Hay puntos en los que vamos a acordar y otras en los que no va a haber acuerdos, porque hay posiciones completamente distintas. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción es algo en lo que nos podemos poner de acuerdo los tres en este momento y hacer un bloque único. En lo otro, en la visión del desarrollo, probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, porque la visión que expresan los dos compañeros, yo creo que es más radical creo que la de los socialcristianos, es una visión en donde privilegian el capital por sobre el ser humano. Nosotros privilegiamos al ser humano y aquí nos remitimos a las pruebas. Durante toda esta década de crecimiento promedio por sobre el de América Latina, quienes más han aumentado sus ingresos ha sido el 10% de la población más pobre. También el 10% más rico aumentó en alrededor del 40%, en tanto que el de la población más ¿Usted ve un pobre, modelo de desarrollo el donde no hay 112%. Y acercamientos? quiere que le muestre una diferencia entre las dos posiciones para que vean que no tienen pensamiento único. Cree en la creación de empleo a través de la flexibilización del mercado laboral, incluso si eso supone bajar sueldos. Lo dijo Guillermo Lasso. Eso es falso. Lo dijo Guillermo Eso Lasso. no es verdad. Bueno, entonces No es dígale verdad. yo estoy tomando las palabras del alcalde porque Nebot. así no se puede actuar, Es que Augusto. estoy tomando No es las verdad. palabras del alcalde Nebot y de la candidata Cintia Bueno, Viteri. pero eso no es verdad. Eso nunca lo ha dicho Entonces Guillermo Lasso. dígale a Cintia y Se a lo estoy Nebot diciendo a César que Raúl y eso al es mentira, público que ecuatoriano. mintieron. Pero Dame un eso espacio, dijeron. por favor, En cambio, Guillermo. los socialcristianos, Brevemente, para darle el paso a César Raúl. creen
que la competitividad no se puede sustentar en explotación laboral. Entonces ahí hay una diferencia entre los dos, aclaren entre los dos el problema. César Ron, durante la campaña electoral en primera vuelta se escuchó casi a todas las fuerzas políticas que no son Alianza País impulsar una reforma política de gran calado. ¿Cómo reducir el hiperpresidencialismo? El hiperpresidencialismo le ha hecho mucho daño al país y lo hemos visto en 10 años. Seríamos unos ciegos al no pensar en que es necesaria una reforma constitucional. De acuerdo a la Constitución se necesita 2/3 partes, un debate y consulta popular. El Ecuador no tiene tiempo. Ni los votos la oposición. Ni los votos tampoco, ni nosotros ni ellos. Es decir, para ir a una reforma real, profunda, conversada, tiene que haber pues un consenso entre los 3 bloques mayoritarios de la Asamblea para poder hacer esta reforma que se necesita en el Ecuador. Se habla de que vamos a ir a la Asamblea a legislar, por un lado, y por otro lado a fiscalizar. Muy bien, viene el tema de la corrupción. ¿Va a haber la verdadera fiscalización? ¿Va a haber la negación de parte del partido de gobierno? Augusto dice que están dispuestos a abrirse para ir... Pero el quinto poder está nombrando ya las autoridades del próximo año. Ahí viene el problema, pues. Ahí viene el problema. Porque justamente con las mismas autoridades que ya vienen nombradas, unas que van a repetir, entonces ¿de qué transparencia estamos hablando? Ya no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Vamos a fiscalizar, vamos a fiscalizar. Vamos a atacar la corrupción, vamos a atacar la corrupción. De frente. De frente, no es que yo soy del gobierno y le tapo porque este es mi amigo, no, nada, de frente. César, pero sin cometer la deshonestidad de acusar sin pruebas. Nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial, siguen Políticamente Correcto. Síganos en redes sociales, en Twitter, @políticacorrecta y participe en este debate. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto y recuerde que a partir de este domingo transmitimos desde las 10:30 de la mañana por la señal de Coavisa. Guillermo Celi, tú querías rebatir unas por supuesto, declaraciones. Carlos, muchas gracias. Primero que nosotros seremos los primeros en apoyar los derechos adquiridos de nuestros trabajadores. Así que no comamos cuento, vamos a apoyarlo, eso esté 100% seguro, todo el país y todos los ecuatorianos. En torno a la reforma política, nosotros hemos propuesto algo que lo vamos a cumplir, que es llevar a una consulta popular en los 30 primeros días del gobierno de Guillermo Lasso. Varias preguntas, entre ellas si el pueblo ecuatoriano está o no está de acuerdo en la reelección indefinida, que entró a espaldas del pueblo ecuatoriano el 5 de diciembre o el 3 de diciembre del año 2015. Pero a esas preguntas tendrían que pasar primero por la Corte Ya vamos a Constitucional. hablar eso. Donde no necesariamente van a tener todo el apoyo. Pero la Corte Constitucional tiene que tener la sensibilidad del pueblo ecuatoriano, pues. Van a ir a las calles a rodear como en el Senado. Bueno, queremos la democracia y la democracia significa consultarle a los ecuatorianos. Y los ecuatorianos hoy día, en el 62% se pronunció por el cambio. Entonces tenemos que respetar aquello. Y otro tema que es fundamental que hay que consultar a los ecuatorianos es que los ecuatorianos están o no de acuerdo a cesar los periodos para los cuales fueron designados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los entes de control. Justamente la preocupación suya, Carlos, en plena campaña electoral, a punto de que haya un nuevo presidente de la República, hay concursos de autoridades de control. Eso debería haber mucho más. La consulta popular... O sea, trataría de blindar la reelección indefinida. Para empezar con esas dos preguntas fundamentales que son básicas para la lucha contra la corrupción y establecer un mecanismo real de fiscalización, y también el tema de la reelección indefinida, que nunca se le consultó al pueblo ecuatoriano y ahora debe ser. Bien. Y uno de los principales problemas que tiene esta Asamblea Nacional, como ya vimos, es la poca participación de otras fuerzas políticas. Y las reglas electorales no son las únicas razones que jugaron a favor del oficialismo en la repartición de escaños. En esta toma cenital podemos ver cómo una unidad entre las fuerzas políticas de oposición hubiera reducido el número de curules obtenidas por Alianza País. Por ejemplo, en el Distrito 1 de Guayas, que corresponde al sur de Guayaquil, el oficialismo obtuvo 3 asambleístas y el Partido Social Cristiano 2. Pero si el PSC se hubiera aliado con Creo Suma, de la misma tendencia política, hubieran obtenido 3 sillas y el oficialismo 2. Algo similar hubiera ocurrido en el Distrito 2 de Pichincha, que corresponde al sur de Quito. Allí, Alianza País se llevó 4 escaños y la Alianza Creo Suma 1. Pero si hubiera habido una alianza entre la Unidad Popular de la Izquierda Democrática y Pachacútec, la repartición de escaños hubiera sido distinta. Alianza País hubiera obtenido 3 escaños, Creo Suma 1 y el Acuerdo Nacional por el Cambio 1.
Por este fraccionamiento es que las organizaciones más pequeñas quedaron fuera de la próxima asamblea. Y, economista César Ron, ¿usted cree que la falta de unidad en la campaña electoral hizo que Alianza País tuviera mucho más respaldo político que el resto de fuerzas si se llevara la mitad de la asamblea? No, el tema es el sistema perverso de asignación de escaños. Y le voy a poner el ejemplo del Distrito 3 en que yo participé en Guayaquil. En el Distrito 3, las 3 mayores votaciones tiene el Partido Social Cristiano. La 4ª votación tiene en importancia el partido de gobierno. Sin embargo, el tercer asambleísta social cristiano que tiene la mayor votación no entra ni siquiera no recibe un curul, no entra a la asamblea. Y el de Creo, que es el último, ¿no? Tiene la mitad de votos, menos de la mitad de votos del tercero nuestro que no entró. El problema es que la fuerza de Alianza País es monolítica, todo el mundo va a ese voto duro y las oposiciones tienen fuerzas fraccionadas, entonces al sumar eso se vuelve Alianza País mucho más fuerte. El problema es que el sistema en el Ecuador es el que gana pierde. Entonces resulta que los que ganamos en las urnas hemos perdido los escaños por este método perverso de asignación de escaños. Hay que recomponer estas democracias, hay que recomponer el sistema, tiene que ser más justo, tiene que ser equitativo, hay que hacer muchos cambios y muchas reformas. Sin duda, la unidad hace la fuerza. Sin duda, si vamos unidos en un solo bloque, vamos a tener más posibilidades. Pero por nuestro lado... O sea, no hay un mea culpa, no hay que... Por nuestro lado decir, ¿por qué no nos unimos? Por nuestro lado siempre hubo la apertura, siempre hubo la posibilidad, hasta el último momento dejó clara la posibilidad de unidad. No lo aceptaron los candidatos, si PSC hemos ido solos. Suma y Creo se unían en la primera vuelta, tenían más del 35% de votos. Es correcto. Eso hacía que lamentablemente los señores no quisieron unirse a nosotros, lamentablemente. Hoy, a pesar de que no nos hemos unido en la campaña presidencial, nosotros les vamos a dar el apoyo político porque consideramos que es importante que el Ecuador tenga un cambio, tenga un giro de timón y tenga una esperanza de vida mejor. Augusto Espinosa, ¿de quién es la culpa en esta asignación de escaños? ¿A las reglas que juegan a favor de Alianza País o a la oposición? Carlos, hay cosas que se hablan de memoria y se dicen sin fundamento. Si uno revisa todos los métodos de asignación de escaños en todo el mundo, vemos que se utilizan fórmulas muy parecidas precisamente para que se pueda diferenciar las distintas posiciones. Es clarísimo que entre social cristianos y la Alianza Creo Suma hay diferencias y esas se van a expresar también en la asamblea. Ahora, a mí me preocupa una cosa, Carlos, que me parece grave. Hace unas horas fui a una entrevista en una radio y me pasaban en ese momento unas declaraciones del candidato banquero Lasso. Y él decía, es que ahora nos podemos juntar con los social cristianos, porque lo que he aprendido en la campaña es que en las campañas se puede decir cualquier cosa, en las tarimas se puede decir cualquier cosa. Ese audio es real, lo dijo y está grabado en los medios de comunicación. Y entonces, ahora sí descubro por qué, por ejemplo, para Guillermo Celi, en unos casos la consulta popular es buena y en otros casos es mala. Para nosotros, personalmente para mí, siempre es buena la consulta popular al pueblo y sería interesante si ese se convierte en un mecanismo de gobierno de cualquiera. Pero antes se decía cosas, la por ejemplo, para la elección indefinida. Pues. Ya Lasso entendí muchas cosas cuando escuché las declaraciones de Lasso diciendo que en campaña hay como decir cualquier cosa, es decir, hay patente ¿Por qué no hicieron de coso la para consulta mentir? por la reelección indefinida? Pero mira, no me está respondiendo. En 1999, 4 de diciembre de 1999, Guillermo Lasso, se requiere visión de futuro para salir de la crisis. Lasso insiste en los impuestos. La propuesta de Lasso en esa época era subir el IVA del 10 al 15%. Ahora habla de bajar impuestos. Yo creo Rafael que Correa, lo primero, al principio el gobierno prometió bajar al 10% el IVA y terminó en dejándolo en 14%. Yo creo que es fundamental que exista congruencia, sin hacer cálculos electorales. Un político tiene que ser congruente y asumir cualquier tipo de costos. Pero esto de que un día digo una cosa, al otro día digo otra, hoy estoy en contra de Lasso porque quiere atentar contra los trabajadores de la patria, es del candidato del desempleo, como decían los socialcristianos, y hoy ya somos amiguis. Somos los amiguis. No, eso le resta seriedad a la política. 30 segundos, Guillermo Celi, para irme a corte. Es indiscutible que el correísmo no quiere dejar el poder,
que está pensando más en los temores por perder sus privilegios. Nosotros vamos al cambio. Quiero agradecer la posición de César Ron, de Cintia Viteri y de los simpatizantes pero del que no se unieron al de principio. Dalo Bucaram. Bueno, eso es parte que en la primera vuelta se vivió Sí, pero las consecuencias las estamos viendo en una asamblea donde ustedes tienen una mucho menor participación, Guillermo Celi. Bueno, pero esos son los juegos, esa es la democracia. Yo quiero hacer un planteamiento a cada 2 legisladores electos. ¿Por qué no hacemos un gran consenso nacional en torno a una reforma al Código de la Democracia para el método de asignación de escaños y algo que es fundamental? ¿Por qué se debe hacer, y eso es lo que planteo, que se haga obligatorio el debate presidencial en primera vuelta y en segunda vuelta? Eso es lo que quieren los ecuatorianos, queremos todos. ¿Por qué se niegan a debatir? No, yo pongo las reglas, son mis reglas. No, y te invito, Carlos, y Ecuavisa, preparen un buen debate presidencial con las reglas que lo impongan ustedes, como tiene que ser, y que los candidatos, los 2 candidatos, se sometan a esas reglas. Gracias, Guillermo. El pueblo ecuatoriano quiere Gracias. propuestas. Le tomo la palabra. Nosotros nos vamos a un último corte comercial. Siga en Políticamente Correcto. Entramos ya en la etapa de conclusiones. César Ron, ¿cómo debe ser un manejo políticamente correcto de la próxima Asamblea Nacional? Iremos a la Asamblea a defender nuestros planteamientos, los de la campaña, a reconstruir y recomponer el Ecuador. El Ecuador necesita escucharse. La Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol, legislar bien, con leyes positivas que generen trabajo, que bajen el costo país, que permita que regresen los capitales y la confianza para levantar el Ecuador y la economía. Hay que recomponer la economía y eso no se hace ni con ideología ni con sectarismo, sino con apertura y con sensatez. Y lo segundo, el Congreso de la República tiene que fiscalizar. No se puede seguir tapando el sol con un dedo. Augusto Espinosa, su conclusión. No podemos regresar a ese país en donde muy pocos eran privilegiados, ese país de la inestabilidad, ese país de la crisis permanente, de los paquetazos, del feriado bancario, ese país en donde la Asamblea creaba leyes para beneficiar a unos cuantos que a través de la ley podían legalizar una práctica ilegítima, como comprar certificados de depósito a la gente que se está muriendo de hambre al 40% y venderlos después al 100% a la Corporación Financiera Nacional. Vamos a seguir trabajando porque este proceso de transformación, esta reconquista de la patria, esta patria para todos, se siga manteniendo y podamos seguir teniendo esos sueños de transformación y concretando, haciendo realidad la patria, el Ecuador justo, solidario y el Ecuador del emprendimiento. Guillermo Celi, ¿qué debe ser lo políticamente correcto? La próxima Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de las necesidades de los ecuatorianos. Y eso significa dejar de lado las banderías políticas y tomar nuestro estandarte amarillo, azul y rojo por generar leyes que permitan detonar el empleo, el emprendimiento y salir de la crisis económica que lamentablemente ya aproximadamente 400.000 empleos se han perdido. Apoyar a los jóvenes a que estudien la carrera que quieran y en la universidad que quieran. Eso va a ser fundamental para lo que viene de la próxima Asamblea Nacional. Y la fiscalización debe ser contundente a los 10 años del correísmo y también al próximo presidente. Nosotros estamos convencidos que con el apoyo de todos los ecuatorianos, el 2 de abril, Guillermo Lasso será el nuevo presidente electo de los ecuatorianos. La verdad es que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea a partir del 24 de mayo próximo es incierta. Si Lenín Moreno gana la presidencia de la República, la gobernabilidad, según la óptica del correísmo, estará garantizada, aunque eso implique menos debate político y menos fiscalización. Pero si Guillermo Lasso se alza con el triunfo en segunda vuelta, se anticipa un escenario de bloqueos permanentes, donde el talento y el talante democrático de Lasso se pondrá a prueba. Gracias por acompañarnos. Nos acercamos a la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de los ecuatorianos y en Políticamente Correcto analizamos las propuestas de campaña. Nos vemos el próximo domingo en nuestro nuevo horario, 10:30 por la señal de Ecuavisa.